Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa de la Confederación Argentina de Deportes, y como es habitual aquí en los viernes por medio, nos metemos en el mundo del rugby para deconstruirlo, para proponer esta sección que nos trae siempre Facu Sassone, con información de rugby, por supuesto, y con noticias que ayudan al progreso del deporte y al desarrollo también. Facu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo Santi, bien? Nacho. Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, hoy quería traerles una historia de un club que se formó hace poco tiempo, que tiene una historia particular, que están ahí trabajando mucho para constituirse y para consolidarse. Y que, nada, teníamos la posibilidad de entrevistar a uno de ellos y por problemas técnicos se complicó la situación, así que igual no quiero dejar pasar el día de contar su historia. Es el Camioneros Rugby Club, el club asociado al sindicato de camioneros que colabora con el desarrollo. Es un club que se formó hace unos 3 4 años en el partido de Esteban Echeverría, que empezaron a funcionar dentro de instalaciones del Club Camionero General, que tenían ahí un anclaje muy fuerte en el barrio, donde los chicos, por ejemplo, no pagan ningún tipo de cuota para poder acceder al deporte. Ahí cuentan algunas historias que hablan de cómo muchos chicos que jugaban en otros clubes y que al no poder costear la cuota social, cuando se enteraron que Camioneros había empezado este desarrollo, se acercaron. Digo, es una historia interesante. Nosotros siempre hablamos bueno, de esto de construir el rugby, ¿no? De construir, de mirarnos para adentro y ver hasta dónde tenemos que revisar algunas cuestiones y también esto del crecimiento del rugby desde las márgenes, ¿no? Como hablamos del otro día del rugby femenino, que después les voy a contar algunas novedades, de, de, del rugby social, cuando hablamos del Club de la Villa 31, del rugby en las cárceles, del rugby diverso. Digo, hay muchas situaciones que van apareciendo, que van generando una situación del rugby distinta a la que se conoce de las grandes ligas, de los Pumas, de los Jaguares y de lo que los medios en general prestan atención. Entonces nosotros buscamos esos márgenes, ese rugby que no se ve, y la historia de Camioneros tiene esa historia, ¿no? Y tiene también algunas particularidades, porque lo que sentimos en muchos casos es que es resistido el espacio de camioneros, el rugby de camioneros dentro del rugby de Buenos Aires, ¿no? Que hay algunas resistencias que no terminamos yo por lo menos en lo personal no termino de entender por qué se da. Me hubiera gustado hablarlo con Pablo Lecadito, que es quien teníamos Sí. para la charla de hoy. En algún momento volveremos sobre esto para verlo, pero sí es cierto que ellos tuvieron que reacomodar su estatuto, su figura legal como club para poder presentarse ante la urba para ser un club invitado, y después, en general los clubes primero piden una invitación a la urba, pasan algunos años hasta que cumplen con todos los requisitos legales para poder ser un club, y ahí pasan a ser adherentes a la urba. En el caso de la urba, hay una restricción muy clara en su estatuto que habla de que cuando el club tiene algún deporte con profesionales, con jugadores rentados dentro de las estructuras del club, el club no puede estar afiliado a la urba con el rugby. Entonces lo que hizo Camioneros fue armar un club nuevo, armaron un club de cero, con Ah. la parte legal, digamos, que es solamente de rugby. Y de esa manera se presentaron en Urba para poder. Bueno, eso está en discusión, hay debate interno en la Unión sobre este tema, pero bueno, tienen hoy más de 300 chicos jugando al rugby, lo cual es espectacular. Cuando hablamos, esto un poco lo hablábamos también fuera de aire, pero el desarrollo del deporte, no tengo dudas que pasa por las clases medias, por los sectores populares, que pasa por que el rugby llegue a esos lugares. Y la forma de la que llega es esta forma, ¿no? Es lograr que haya instituciones, que haya clubes, que haya espacios que se pueda generar el deporte desde ahí para gente que tal vez no pueda pagar una cuota social, que no pueda acceder a todo lo que implica un deporte. Si bien el rugby no es un deporte caro en sí, porque los elementos para jugar al rugby pueden ser los mismos que pueden ser para jugar al fútbol, digamos, unos botines, un pantalón, una camiseta. No es un deporte caro como puede ser el hockey, que tenés un palo, que tenés, digo, Sí, que el hay otros béisbol. elementos, Sí, sí. el béisbol, no sé, equitación, que son más caros todavía, golf.
el rugby no es un deporte, no es un deporte caro. Entonces, se hace fácil dentro de todo desarrollar el deporte en esos lugares. Sobre todo si, que para mí es el gran desafío que se podría generar y que se puede dar, es el rugby a través de las escuelas públicas, ¿no? En muchos países, en los países donde el rugby está muy desarrollado, está inmerso en las escuelas públicas. Y esto no lo hablamos nunca, pero les cuento que el rugby en la zona norte, donde está muy en la cultura de la zona norte del conurbano bonaerense, el rugby forma parte de la vida cotidiana de los chicos desde las escuelas privadas, y los chicos viven un rugby desde que tienen 6, 7 años, viven acompañados por el rugby. Entonces, que un chico de escuela pública o de escuela de clase media de otras zonas del conurbano no tenga ese deporte como posibilidad, habla de la distancia, ¿no? Del deporte para esas clases sociales o para esa cultura. Y ahí me parece el desafío, es incorporar el deporte, el rugby en sí y otros deportes también, porque no es solamente una cuestión del rugby, ¿no? Incluso, Facu, creo que se ha vuelto mucho más popular en los últimos años el rugby, y creo que si se da este avance que vos proponés o planteás aquí, sería importante también para el desarrollo del deporte. Sin duda, el rugby tuvo un quiebre muy importante en el 2007, cuando llega al tercer puesto en el Mundial. Ahí a mí en ese momento me tocó estar como coordinador de las categorías infantiles de mi club, y se me pone la piel de gallina porque llegaban entre 10 y 15 chicos por semana nuevos a jugar al rugby entre septiembre y octubre del 2007. Fue algo impresionante. Lo hablo con cualquier dirigente de la Unión que hables, te va a decir lo mismo. Ese momento fue disruptivo para el rugby argentino. Algunos clubes lo pudieron aprovechar más, otros clubes lo pudieron aprovechar menos. Tenía que ver con las estructuras que tenían esos clubes, ¿no? Porque había clubes que podían aguantar que les caigan 80, 100, 200 pibes nuevos, y clubes que no lo podían aguantar porque no tenían con qué aguantarlo. Pero sí, claramente fue un quiebre el 2007, y desde ahí el rugby profesional viene creciendo, viene haciendo avances interesantísimos. Lo que me parece a mí que falta es el trabajo en el rugby de base, para que ese rugby profesional tenga un correlato en el rugby de base. Digo, que no esté, ya lo creo, alguna vez lo hablamos, pero que no esté separado el rugby profesional de cómo fortalecemos al rugby de base. Y fortalecer al rugby de base es dar las herramientas a los clubes, formar clubes o potenciar clubes donde no estén lo suficientemente desarrollados. Y en ese caso ahí entra de vuelta una situación como la de Camioneros, que no quiero particularizar, pero un club que tiene más de 300 chicos funcionando, que tiene un desarrollo y un anclaje ya en un barrio específico, me parece que está todo dado para que pueda ser un club dentro de las estructuras de la Unión. Y así, cuando uno analiza el mapa, el otro día hablábamos de lo que significa el rugby social, hay mucho por trabajar desde el rugby social para que se constituyan como instituciones y para que puedan formar parte de la estructura formal del rugby de Buenos Aires. Hay mucho para trabajar en eso. Está bueno que surja. Lo de Camioneros es paradigmático, porque aparte hay, bueno, como decía, ciertas resistencias. Surgió el año pasado, Es algo que para uno que por lo menos no está inmerso en el mundo del rugby, se nota que la Unión Argentina de Rugby es un poco resistente, ¿no?, a sumar a nuevos clubes. Sí, en realidad no es la Unión Argentina, es la Unión de Buenos Aires. Las uniones provinciales, porque la Unión Argentina es una unión de uniones. Sí, a ver, la URBA tuvo un desarrollo, tuvo una ampliación. Tuvo una ampliación de clubes grande, la Unión de Rugby de Buenos Aires, en los últimos 10 años. Hubo incorporación de muchos clubes. Te puedo hablar de Seiza, de Berizo, de Lobos. Hay un montón de clubes que se sumaron a la URBA en los últimos 10, 15 años. Y clubes nuevos, bueno, el caso de Vicentinos, que fue una decisión del Club Los Cedros, es otro club que se unió. Delta es un club que cumplió hace poco, creo que 10 años, que es una decisión de San Fernando. Hay clubes nuevos, ya te digo, entre 10 y 15 clubes nuevos se han sumado en los últimos 10, 15 años. Hay una ampliación del deporte. Lo que falta, me parece ahí,
es el trabajo de darles herramientas o coordinar con esos clubes para que esos clubes se fortalezcan. Muchos de esos clubes, no sé, el caso de Berisso, de Berazategui, son clubes que les cuesta mucho desarrollarse. Entonces, ahí es donde tiene que estar la mano de la Unión para acompañar el desarrollo de esos clubes, junto con los clubes de la zona, junto con los clubes de La Plata, que tienen un desarrollo y una historia impresionante, que puedan colaborar con clubes, como fue en su momento con Albatros, que era el club más chico de La Plata, y cómo el resto de los clubes lo acompañó en el desarrollo. Hoy Albatros es un club establecido, con instalaciones muy buenas, con un desarrollo interesante. Digo, hay mucho por hacer en cuanto al desarrollo del rugby de base, que no puede estar, en mi modo de ver, no puede estar escindido del desarrollo del rugby profesional. El desarrollo del rugby profesional es necesario porque te permite, digo, esto que hablábamos, ¿no? La posibilidad de ese 2007 fantástico que fue para nosotros como cantera de jugadores, no hubiera sido posible sin un desarrollo del rugby profesional que llevó a los Pumas a llegar a un tercer puesto. Entonces, no puede ir separado una cosa de la otra. El desarrollo del rugby profesional, con sus modalidades, sin injerencia en los clubes, que eso también es una discusión grande que se dio en su momento, que muchos creían que el top 12 iba a ser un desarrollo, iba a ser un campeonato profesional y después el resto no. Digo, esas discusiones creo que están zanjadas en la Argentina. Hoy está claro el proyecto profesional que existe en la Argentina. Lo que me parece que no está claro y que la UAR no termina de ser claro es cómo ese proyecto profesional tiene un correlato en el desarrollo de base de los clubes. El otro día hablábamos, no sé si se acuerdan, cuando yo les contaba cómo se había distribuido la plata, el dinero que la UAR había definido, y cómo es una distribución de recursos que no lleva hacia un camino de desarrollo de clubes que estén en desarrollo justamente, sino es un desarrollo igualitario que le da plata a quienes no necesitan y que no le dan mucha plata a quienes necesitan mucho. Y hay toda una discusión interna sobre eso. Es igualitario, pero no es equitativo. Pero no es equitativo, exactamente. Y ahí hay todo para mí un debate futuro interesante, pensando en cómo hacemos para hacer crecer el rugby de Buenos Aires y el rugby de Argentina. Bueno, y en todo eso también entra la inclusión, Facu, porque charlábamos en la previa de esta columna que se creó la subcomisión de rugby femenino y tiene una nueva presidenta, que es algo histórico para la urba. Exacto, sí, la nombraron a María Ángeles Mancilla, una jugadora de Citas, ex jugadora de Citas. Citas tiene, bueno, son 20 clubes más o menos los que en Urba tienen rugby femenino. Y Mónica Motura, que la entrevistamos en la última, hace dos viernes, sí, es la secretaria de la comisión, así que también un orgullo grande para mi club y que ahí Mónica, que es una dirigente, bueno, ya la contamos la otra vez, ¿no? Jugó el primer partido de rugby femenino de Argentina, una historia larga, y bueno, forma parte de esa comisión con una intención fuerte de seguir desarrollando el rugby femenino en la Argentina, y en Buenos Aires en particular ahora con la creación de esta subcomisión de rugby femenino. Así que muy contento por eso, celebro que la Unión siga abriendo estos espacios de crecimiento, ¿no? Sí, son importantes. Facu, tengo una consulta que te quería hacer, porque habíamos hablado hace un tiempo de la Comisión Finco, hablando de comisión, que vos integrás, y también habíamos hablado con otros de los integrantes. ¿Cómo viene trabajando? Sí, con Martín. ¿Cómo viene trabajando? Mirá, estamos ya terminando de cerrar el esquema para la última etapa del año, para octubre, noviembre, diciembre. Se van a presentar todos los talleres y cursos que se van a proponer a los clubes. La verdad que viene muy bien, hay una serie de clubes, te diría más de la mitad de los clubes que están trabajando internamente en talleres, en charlas, en hablar de estos temas, aprovechando la situación difícil y complicada del encierro y de la pandemia para aprovechar y para tener tiempo, eso da tiempo para que se pueda reflexionar, se pueda hablar, se pueda trabajar. La verdad que muy contentos con cómo fue el año, cómo se dio, desde ese punto de vista. Creemos que dimos el primer paso, creemos que falta muchísimo y que hay que trabajar muchísimo para poder encarar un cambio real o una mejora real del comportamiento de nuestro deporte en general y en particular. En las situaciones que se vivieron, ya sea el asesinato de Fernando y otras situaciones
difíciles que pasó el rugby en los últimos años, no estamos exentos de que vuelva a pasar. Entonces, tenemos que seguir trabajando mucho con nuestros chicos, con nuestras chicas, para que el rugby reflexione todavía más, se meta todavía más, pueda entender el problema de raíz y logremos que no ocurra nunca más un episodio de esas características. Creo que es el camino que venimos desarrollando tanto a nivel Buenos Aires como a nivel UAR, que hay también un proyecto interesante que se está llevando a cabo, y me parece que ahí está el desafío, ¿no? Por fuera del juego, o, como nos gusta decir a nosotros, metido en el juego, porque si lo sacamos del juego, lo que puede pasar es que nos olvidemos rápidamente de esto. Entonces tenemos que lograr que en el marco del entrenamiento, en el marco de la dinámica cotidiana del deporte, estén estas enseñanzas, estén estos conceptos, esté esta bajada, para poder lograr que no haya situaciones como estas nunca más, ¿no? Santi. Sí, Facu, ¿en qué consiste esta última parte que están planificando? Mira, no quiero adelantar mucho porque a los clubes no se les contó, pero sí al grupo coordinador, como les conté la otra vez, la Comisión Finco somos 4 personas, ahora hay 5, se incorporó Malena Lombardi, que es una antropóloga que está trabajando con nosotros también, así que la comisión la formamos 5 personas y hay un grupo de coordinadores, que son 20 coordinadores más, que con eso, y a ese grupo sí ya les contamos de qué se trataba la propuesta. Básicamente son talleres, seguir la modalidad de talleres, con otros formatos y más profundos, digamos, más intensivos, o sea, talleres de mayor cantidad de gente, con clubes de zona, por zonas, que permita ir generando esas redes que son tan importantes para nosotros, esas redes entre distintos clubes que se queden cerca, pero que tal vez tengan realidades distintas y que esas redes permitan que los clubes se puedan retroalimentar, ¿no? Un club que capaz tiene, no sé, el Hey capaz que tiene más gente que hable de estos temas y Casa de Padua que queda a 3 kilómetros no lo tiene y me dice, che, ¿no te venís a dar una charla al grupo tal, de tal tema? Y voy y doy una charla, o en La Plata lo mismo, en las zonas que pueda ocurrir este cruce de regional, de zonas, que permita que esto se siga transmitiendo, ¿no? Que se siga hablando y que se siga generando. Ese es el desafío. Después va a haber charlas específicas por cada una de las temáticas, uno vinculada a la masculinidad en el rugby, otro vinculado a la violencia a la violencia fuera de la cancha, otro vinculado a la discriminación, o sea, talleres específicos, y después va a haber talleres más generales apuntados específicamente a entrenadores, que para nosotros es clave. El tema de entrenadores lo venimos trabajando desde el primer día y creemos que es clave, fundamental, darles herramientas a los entrenadores para que puedan mejorar su forma de enseñar y entender algunas cuestiones que puedan estar generando conductas no deseadas en los chicos. Y talleres para jugadores, las dos cosas, ¿no? Talleres para... Cuando hablamos de entrenadores es más general, cuando hablamos de jugadores estamos hablando de referentes, capitanes, de los planteles. De los planteles de menor de 19 y de superior. Ese sería un poco el esquema general. Excelente, Facu. No te queremos robar más tiempo. Seguramente ya dentro de 15 días nos vamos a volver a encontrar y a seguir deconstruyendo el rugby aquí en ADN Deportivo. Un placer, muchachos, y buen fin de semana. Un abrazo grande. Chau, chau. Facu Sassone ha pasado por aquí contándonos un poco cómo vienen trabajando con la Comisión Finco, dándonos esta novedad de la URBA con la subcomisión de mujeres y la presidenta mujer por primera vez histórico. Y también, por supuesto, hablando del Club Camioneros, de la historia del rugby y siguiendo en la profundización de este deporte y el desarrollo mismo. Caruso. Diga, Genovar. Se viene Borrego, Caruso, se viene Borrego. Hacemos una pausa, ¿le parece? Una pausa cortita y a la vuelta, Roberto Borrego, aquí en los micrófonos de ADN Deportivo.